María Chen limpió la última mesa en la esquina del restaurante Sterling Room. Le dolían los pies. Siempre le dolían después de un turno largo. Llevaba 8 horas seguidas de pie y caminando, cargando pesadas bandejas de comida y bebida a clientes que apenas la miraban a la cara. Para ellos, solo era la camarera, una persona más que les traía la comida. Nadie especial. Miró el gran reloj de la pared. Eran casi las 11 de la noche. Solo 30 minutos más y podría irse a casa, a su pequeño apartamento. Podría quitarse esos incómodos zapatos negros y descansar sus pies cansados. Quizás comería algo de pasta sobrante y vería algo tonto en la televisión antes de dormirse. Esa era su rutina ahora. Trabajar, comer, dormir, repetir. Día tras día, semana tras semana. María tenía 26 años, pero a veces se sentía mucho mayor. La vida tenía una forma de hacerte madurar rápido, pensó. Hace 7 años, cuando tenía 19, su vida era completamente diferente. En aquel entonces, tenía sueños. Grandes sueños. Iba a ser concertista de piano. Iba a viajar por el mundo y tocar música hermosa en salas famosas. La gente vendría de todas partes para escucharla tocar. Ese era el plan. Recordó el día en que la aceptaron en el Conservatorio de Música Anderson. Era una de las mejores escuelas de música del país. Solo aceptaban a 30 estudiantes cada año de los miles que solicitaban. María había ganado un gran concurso de piano a los 18 años, y esa victoria le abrió las puertas. El conservatorio le ofreció una beca completa. Todo estaba pagado. Su madre lloró de alegría ese día. Su hija iba a triunfar. Iba a ser alguien. María empezó en el conservatorio en otoño, justo después de cumplir 19 años. Esos primeros meses fueron mágicos. Practicaba durante horas todos los días en hermosos pianos de cola. Sus profesores eran músicos increíbles que habían actuado por todo el mundo. Vieron potencial en ella. La animaron a ser mejor, a profundizar en la música, a encontrar su propia voz al piano. Se hizo amiga de otros estudiantes que amaban la música tanto como ella. Por primera vez en su vida, sintió que estaba exactamente donde pertenecía. Entonces todo cambió. Era la mitad de su segundo año de universidad. María estaba practicando una noche tarde cuando sonó su teléfono. Era su tía. Su madre se había desmayado en el trabajo. La habían llevado al hospital. María debía venir enseguida. Tomó su abrigo y salió corriendo de la sala de práctica, con el corazón latiendo de miedo. En el hospital, los médicos les dieron la noticia. Cáncer. Su madre tenía cáncer y ya se había extendido. Necesitaban comenzar el tratamiento de inmediato. Quimioterapia, radioterapia, posiblemente cirugía. Los médicos hablaron sobre planes de tratamiento y tasas de supervivencia, pero María solo podía oír el miedo en la voz de su madre cuando preguntó, ¿cuánto va a costar esto? La madre de María trabajaba como secretaria en un bufete de abogados. Tenía un seguro médico básico, pero no lo cubría todo. Las facturas empezaron a llegar rápidamente. Copagos por visitas al médico, medicamentos que costaban cientos de dólares, tratamientos especiales que el seguro no cubría. María veía cómo las cifras subían cada vez más. 5.000, 10.000, 20.000 dólares. Su madre insistía en que lo encontraría, pero María podía ver la preocupación en sus ojos. María intentó seguir estudiando. De verdad lo intentó. Iba a sus clases y practicaba cuando podía, pero su mente siempre estaba en otra parte. Pensaba en su madre postrada en una cama de hospital. Pensaba en las facturas que se acumulaban en la mesa de la cocina. No podía concentrarse en Chopin ni en Beethoven mientras su madre luchaba por su vida. Después de 2 meses, María tomó una decisión. Fue a la oficina del decano y les dijo que dejaba la universidad. El decano intentó convencerla de que se quedara. Podrían llegar a un acuerdo. Le dijo que tal vez podría tomarse un semestre libre y volver más tarde.
Pero María sabía la verdad. Su madre la necesitaba. Y lo que era más importante, su madre necesitaba dinero para el tratamiento. La única manera en que María podía ayudar era trabajando a tiempo completo. Encontró trabajo en el Sterling Room 3 días después de terminar la escuela. Era un restaurante exclusivo de la ciudad, el tipo de lugar donde la gente de negocios se reunía con filetes caros y vino. Necesitaban una camarera que pudiera trabajar en el turno de noche. El sueldo no era muy bueno, pero las propinas podían ser buenas si sonreías mucho y hacías sentir especiales a los clientes. María no tenía experiencia como camarera, pero el gerente, un hombre severo llamado Dennis, decidió darle una oportunidad. Esas primeras semanas fueron difíciles. A María se le caían los platos. Olvidaba los pedidos. Confundía qué mesa pedía qué. Las otras camareras no eran muy amables. La veían como competencia por las buenas mesas, aquellas con clientes que daban buenas propinas. Dennis le gritaba casi todos los días. Le decía que se moviera más rápido, que sonriera más, que prestara atención. Quiso irse tantas veces, pero cada vez que pensaba en irse, recordaba por qué estaba allí. Su madre. La edificó. Poco a poco, María mejoró en el trabajo. Aprendió a equilibrar 3 platos en un brazo. Memorizó el menú para poder responder preguntas sin tener que buscar nada. Descubrió qué clientes querían charlar y cuáles querían que los dejaran en paz. Aprendió a leer el estado de ánimo de la gente y a ajustar su enfoque. Las propinas mejoraron. Dennis dejó de gritarle tanto. Pero cada día, al caminar por el comedor con sus bandejas de comida, María lo veía. El piano estaba en la esquina del comedor principal, un hermoso piano de cola Steinway negro. La tapa siempre estaba abierta, mostrando las cuerdas. Las teclas eran perfectas, relucientes en blanco y negro. El restaurante lo había comprado hacía años para que el lugar pareciera más elegante y sofisticado. A veces contrataban a un pianista para que tocara en eventos especiales, pero la mayoría de las noches el piano simplemente permanecía allí, silencioso y solo. María intentaba no mirarlo. Cada vez que pasaba junto a ese piano, algo le dolía en el pecho. Le recordaba todo lo que había perdido. Le recordaba las noches en las salas de práctica del colegio, con los dedos volando sobre las teclas, perdidos en la música. Le recordaba a sus profesores diciéndole que tenía un talento real, que podría lograrlo si se esforzaba lo suficiente. Le recordaba sueños que ahora parecían imposibles. Tenía un piano en su apartamento, un viejo piano vertical que su madre le había comprado cuando tenía 8 años. Era el piano con el que había aprendido, con el que había practicado durante horas todos los días de niña. Al dejar el colegio, María intentó seguir tocando. Pensó que tal vez podría practicar en casa y, de alguna manera, mantener sus habilidades al día. Pero cada vez que se sentaba al piano, sentía rabia. Rabia con la vida por ser tan injusta. Rabia consigo misma por haber dejado el colegio. La música que antes le traía alegría ahora solo la entristecía. Después de unos meses, dejó de tocar por completo. Cubrió el piano con una sábana e intentó olvidar que estaba allí. La música pertenecía a su antigua vida. La vida que ya no podía tener. Esta era su vida ahora. Llevando platos, forzando sonrisas, contando propinas. Se decía a sí misma que era temporal. Se decía a sí misma que una vez que su madre mejorara y pagara las facturas, podría volver a la escuela. Podría retomar lo que había dejado. Pero a medida que los meses se convertían en años, esa historia se volvía más difícil de creer. El tratamiento de su madre seguía y seguía. Justo cuando creían que había terminado, los médicos encontraban algo más. Más pruebas, más tratamientos, más facturas. María trabajaba doble turno siempre que podía. Ahorraba cada centavo que no se destinaba al alquiler, la comida o los gastos médicos de su madre. Pero la deuda seguía creciendo más rápido de lo que podía pagarla. Las otras camareras del restaurante tenían vidas fuera del trabajo. Hablaban de sus novios, sus planes de fin de semana,
sus familias. María escuchaba, pero rara vez compartía nada sobre sí misma. ¿Qué diría? ¿Qué pasaba sus días libres llevando a su madre a las citas de quimioterapia? ¿Que no había tenido una cita en 3 años? Que antes soñaba con ser concertista de piano, pero ahora solo soñaba con pagar las facturas médicas. Había una camarera llamada Sophie que intentaba ser amable. Sophie era unos años mayor que María y llevaba 5 años trabajando en el Sterling Room. Había empezado de camarera para pagarse los estudios de enfermería. Ahora era enfermera titulada, pero seguía haciendo turnos en el restaurante los fines de semana para ganar un dinero extra. Sophie entendía lo que era trabajar duro por algo que importaba. Una tranquila tarde de martes, Sophie y María doblaban servilletas en la trastienda. Sophie miró a María y le dijo: «Pareces triste todo el tiempo. ¿Estás bien?». María se sorprendió por la pregunta directa. Pensó en mentir, en decir que todo estaba bien. Pero algo en el rostro amable de Sophie la hizo querer decir la verdad. María le contó a Sophie sobre su madre, sobre dejar la escuela de música, sobre la deuda que nunca parecía disminuir, por mucho que trabajara. Sophie escuchó sin interrumpir. Cuando María terminó de hablar, Sophie se acercó y le apretó la mano. «Es muy duro», dijo Sophie con sencillez. «Siento mucho que estés pasando por eso». Fue un gesto tan pequeño, pero significó todo para María. Durante mucho tiempo, se había sentido completamente sola en su lucha. Nadie en el restaurante conocía su verdadera historia. Para ellos, era solo otra camarera que necesitaba trabajo. Pero Sophie la vio. De verdad la vio. Después de ese día, Sophie y María se hicieron amigas. Tomaban sus descansos juntas. Sophie le contaba a María historias de locuras que sucedían en el hospital donde trabajaba. María le contaba a Sophie sobre los clientes difíciles que se quejaban de todo. Se reían juntas de Dennis y sus ridículas reglas sobre cómo doblar las servilletas y cuántas veces debían revisar cada mesa. Sophie sabía de la experiencia de María con el piano. Un día, le preguntó a María si alguna vez ya no jugaba. María negó con la cabeza. «No puedo», dijo. «Me duele demasiado». Sophie asintió como si lo entendiera. «Quizás algún día», dijo. «Cuando estés lista». Pasaron los años. María cumplió 24, luego 25, luego 26. El estado de su madre mejoró lentamente. El cáncer entró en remisión, lo que significaba que estaba bajo control, pero podría reaparecer. Los médicos querían seguir vigilándola de cerca. Eso significaba más citas, más pruebas, más facturas. Pero al menos su madre estaba viva. Eso era lo que más importaba. María se convirtió en una de las camareras más veteranas del Sterling Room. Capacitaba a los nuevos empleados. Atendía a los clientes difíciles con los que otros no querían tratar. Dennis, de hecho, empezó a respetarla. Era confiable. Decía que hacía bien su trabajo y nunca causaba problemas. No era un gran cumplido, pero viniendo de Dennis, era algo. El restaurante organizaba muchas cenas y eventos corporativos. María atendía a cientos de empresarios con trajes caros que hablaban de negocios, dinero y fusiones. Apenas la notaban mientras les llenaba los vasos de agua y les traía la comida. Formaba parte del fondo, como el elegante papel pintado o los cuadros de las paredes, o como el piano que permanecía en silencio en la esquina. A veces, tarde por la noche, después de que todos los clientes se hubieran ido y el resto del personal se hubiera ido a casa, María se paraba junto a ese piano. Tocaba la madera lisa, dejaba que sus dedos se cernieran sobre las teclas sin presionarlas. Recordaba lo que se sentía al tocar. El peso de las teclas bajo sus dedos, como las diferentes presiones creaban distintos sonidos, la sensación de perderse por completo en la música, de formar parte de algo más grande que ella misma. Pero nunca tocaba. Ni una sola vez en 7 años había tomado una decisión. Había dejado la música para salvar a su madre. Ese era el trato que había hecho, y no podía retractarse. Algunas puertas,
Una vez cerradas, no se podían volver a abrir. O al menos eso era lo que se decía a sí misma. María no sabía que todo estaba a punto de cambiar. No sabía que una noche de martes cualquiera se convertiría en la noche más extraordinaria de su vida. No sabía que a veces el universo tiene la capacidad de devolverte justo lo que necesitas, incluso cuando has perdido toda esperanza. Solo sabía que le dolían los pies, que su turno casi terminaba y que mañana volvería a empezar. Eso era suficiente. Tenía que ser suficiente. Limpió la última mesa, comprobó que los aleros y pimenteros estuvieran llenos y se preparó para irse a casa. Un día más en el Sterling. Nada especial. Nada inusual, o eso creía. El martes empezó como cualquier otro día para María. Se despertó a las 10 de la mañana después de llegar tarde de su turno la noche anterior. Se preparó tostadas y café en su pequeña cocina. El apartamento estaba tranquilo. Su madre se había mudado con la tía de María el año pasado, lo que les facilitó las cosas a ambas. La tía podía ayudar con las citas y la medicación, y María no tenía que preocuparse tanto cuando trabajaba hasta tarde. María desayunó mirando por la pequeña ventana que daba a una pared de ladrillo. No había mucha vista, pero el apartamento era barato y estaba cerca del restaurante. Eso era todo lo que importaba. Revisó su teléfono. Había un mensaje de su madre preguntándole cómo estaba. María le respondió rápidamente diciendo que estaba bien. Todo iba bien. No mencionó lo cansada que se sentía. Su madre ya estaba bastante preocupada. A las 3 de la tarde, María se preparó para ir a trabajar. Se puso los pantalones negros y la camisa blanca. Se recogió el pelo largo y oscuro en un moño pulcro. Se aplicó solo un poco de maquillaje, lo suficiente para lucir fresca y profesional. Dennis era muy exigente con su apariencia. Las camareras del Sterling Room tenían que lucir elegantes y arregladas en todo momento. Decía que representaban la imagen del restaurante. María llegó al restaurante a las 4. El turno de noche empezaba a las 4:30, pero le gustaba llegar temprano. Le daba tiempo de revisar su sección y asegurarse de que todo estuviera listo antes de que llegaran los clientes. El salón Sterling era precioso a la luz de la tarde. El sol entraba por los altos ventanales, iluminando todo. Los manteles blancos se veían impecables y limpios. Los cubiertos relucían. Había flores frescas en el centro de cada mesa. Sophie ya estaba allí preparando su sección al otro lado del comedor. Saludó a María y sonrió. ¿Listos para esta noche?, preguntó. María se acercó. ¿Qué pasa esta noche?, preguntó. Sophie abrió mucho los ojos. ¿No oíste? Dennis está flipando. Tenemos un gran evento privado. Todo el comedor principal está reservado para una sola persona. María sintió un pequeño nudo en el estómago. Los eventos privados podían ser buenos o malos. Buenos porque la propina solía estar garantizada y se añadía automáticamente a la cuenta. Malos porque la gente rica en los eventos privados podía ser exigente y difícil. ¿Qué tipo de evento?, María preguntó. Sophie. Len. Se acercó más y bajó la voz a pesar de que eran los únicos en el comedor. Una especie de gran cena de negocios. Dennis dijo que era muy importante. 2 directores ejecutivos reunidos para hablar de una fusión o algo así. Nos dijo que teníamos que ser perfectos esta noche. Sin errores. Justo entonces, Dennis salió de la trastienda. Era un hombre delgado de unos 50 años, de cabello canoso y ojos penetrantes que lo notaban todo. Siempre vestía un traje impecablemente planchado y se movía por el restaurante como un general inspeccionando a sus tropas. Cuando vio a María y Sophie, aplaudió 2 veces. Señoras, vengan, por favor. María y Sophie se acercaron a Dennis, que estaba cerca del piano. Tenía un portapapeles en la mano y lo miraba con expresión seria. Esta noche es extremadamente importante, comenzó. Recibimos a ejecutivos de 2 importantes empresas tecnológicas. Están finalizando una fusión por más de $1.000 millones.
1.000 millones. ¿Entienden lo que eso significa? María y Sofía asintieron. Aunque María no estaba completamente segura de que era una fusión, pensó que se trataba de algo relacionado con la unión de empresas. Dennis continuó. Estos son hombres muy poderosos y muy ricos. Tienen grandes expectativas. La empresa nos paga $50,000 solo por organizar esta cena. Eso es más de lo que solemos ganar en una semana. No podemos arruinarlo. $50,000 por una sola cena. María apenas podía creerlo. Era casi el equivalente a un año de su salario. Intentó imaginar tener esa cantidad de dinero para gastar en una sola comida. Dennis siguió hablando. María, serás la camarera principal. Sofie, la ayudarás. Habrá unas 12 personas en total. 2 equipos de 6 personas cada uno. Quieren una comida de 5 platos. El menú ha sido preparado especialmente por el chef Robert. Tendrán que coordinar los tiempos a la perfección. Cada plato debe salir exactamente cuando yo les diga. Ni un minuto antes, ni un minuto después. ¿Entendido? Sí, señor, dijeron María y Sofía al unísono. Dennis volvió a mirar su portapapeles. Llegarán a las 7. Los quiero listos a las 6:30. Entiendan. El menú completo. Conozca todos los ingredientes de cada plato por si alguien tiene alergias o preguntas. Sea invisible, pero atento. Anticípese a sus necesidades antes de que pregunten. Y, por el amor de Dios, no deje nada. María sintió la presión crecer. Había organizado muchas cenas importantes antes, pero nunca una como esta. Un trato de $1.000 millones. Ni siquiera podía imaginarse tanto dinero. Dennis se alejó para revisar la cocina, dejando a María y Sofía de pie junto al piano. Sofía miró a María e hizo una mueca divertida. Sin presión, ¿verdad?, susurró. María rió nerviosamente. Sí, sin presión en absoluto. Durante las siguientes 2 horas, María y Sofía se prepararon. Revisaron el menú que el chef Robert había creado. El primer plato fue una delicada sopa de calabaza asada con crema y hierbas. El segundo plato fue una ensalada con verduras especiales, nueces pecanas confitadas y un tipo de queso del que María nunca había oído hablar. El tercer plato fueron vieiras selladas sobre una cama de erzado. El cuarto plato, el principal por supuesto, había que elegir entre filete de bacalao o lubina chilena. El último plato consistía en 3 postres pequeños, que incluían mousse de chocolate, crème brûlée y tarta de frutos rojos. A María se le hacía la boca agua solo de leerlo. Nunca había probado algo así. La comida del personal al final de la noche solía consistir en lo que sobraba de la cocina, que rara vez era algo sofisticado. Ella y Sofía prepararon las mesas exactamente como Dennis las quería. Doblaron las servilletas a la perfección. Pulieron cada tenedor y cuchillo hasta que no quedaron huellas dactilares. Llenaron vasos de agua con hielo y rodajas de limón fresco. A las 6:30, María se paró en el borde del comedor y respiró hondo. Todo parecía perfecto. La iluminación se había ajustado para crear un ambiente cálido e íntimo. Una suave música instrumental sonaba suavemente por los altavoces. Las mesas estaban dispuestas en el centro de la sala con espacio entre ellas. María notó que, en lugar de una mesa larga, había 2 mesas separadas, una frente a la otra. Era inusual, pensó, pero tal vez era que importante es reunirse con la gente de negocios. A las 7 en punto, los invitados empezaron a llegar. María observaba desde su posición cerca de la puerta de la cocina. Supo al instante qué grupo era cuál. El primer grupo en entrar estaba liderado por un hombre alto de cabello plateado. Vestía un traje oscuro de aspecto caro y se movía con seguridad. Detrás de él venían otras 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres, todos con maletines y aspecto muy serio. Se sentaron en la mesa del lado izquierdo de la sala. 5 minutos después, llegó el segundo grupo.
El líder de este grupo era más bajo, asiático, de unos 60 años. Tenía el pelo canoso y usaba gafas. Su traje también era caro, pero de estilo más conservador. Su grupo también incluía a 5 personas. Se sentaron en la mesa del lado derecho de la sala. María notó algo de inmediato. Los dos grupos no se saludaron cordialmente. Hubo gestos de asentimiento educados y saludos formales. Hubo murmullos, pero ninguna sonrisa. Ninguna conversación amistosa. La energía en la sala se sentía fría y rígida. Dennis apareció junto a María. «Ese es James Whitmore», susurró, señalando al hombre alto de cabello plateado. Fundó Whitmore Technologies hace 30 años, con un valor aproximado de $3.000 millones. Y ese, señaló al hombre asiático, es Akira Tanaka. Es el director ejecutivo de Tanaka Industries, también multimillonario. Llevan 18 meses negociando esta fusión. Esta noche se supone que firmarán los documentos finales y celebrarán. María miró las dos mesas. No parecía una celebración. Parecía más como dos ejércitos reunidos bajo una bandera de tregua. Podía sentir la tensión desde el otro lado de la sala. Dennis le dio una palmadita en el hombro. «Muy bien. Ve a servir el vino y María estará perfecta». María cogió la primera botella de vino de la barra. Era un vino tinto que costaba $400 la botella. Casi se le cae al ver el precio. $400 por vino. Era más que su alquiler. Se acercó primero a la mesa del señor Whitmore. «Buenas noches, caballeros y damas», dijo con su mejor sonrisa profesional. «¿Les puedo servir un poco de vino esta noche?» El señor Whitmore apenas la miró. «Sí, por favor», dijo, con la atención fija en unos papeles que tenía delante. María sirvió vino con cuidado en su copa y luego recorrió la mesa sirviendo a los demás. Hablaban en voz baja sobre valores bursátiles, la aprobación de la junta directiva y otros términos que María no entendía bien. Terminó con esa mesa y se dirigió a la del señor Tanaka. «Buenas noches», repitió María. «¿Les puedo ofrecer un poco de vino?» El señor Tanaka la miró y, por un breve instante, sus miradas se cruzaron. Había algo triste en su expresión. María pensó. Él asintió cortésmente. «Sí, gracias», dijo con un ligero acento. Su inglés era perfecto, pero claramente no era su lengua materna. María también sirvió el vino para su mesa. También hablaban de negocios, pero en voz más baja. Captó palabras como tradición, respeto y preocupación. María se retiró a la cocina a preparar el primer plato. El chef Robert tenía la sopa lista, cada tazón perfectamente presentado, con un pequeño remolino de crema encima y una ramita de hierbas frescas. «Esto tiene que salir ahora que está caliente», dijo. María y Sophie tomaron una bandeja con 6 tazones cada una. Se movieron con fluidez por el comedor, colocando un tazón frente a cada comensal. «Sopa de calabaza asada con hierbas y crema». María anunció en voz baja, «Por favor, disfrútenla». Notó que, mientras servía, la conversación se había interrumpido. Las dos mesas estaban en silencio, todos con la vista puesta en su sopa. Esto definitivamente no era una celebración, pensó María. Algo andaba mal. Mientras regresaba a la cocina, oyó al señor Whitmore decirle a uno de sus abogados: «Si no pueden aceptar nuestros términos, no tiene sentido continuar con esto». Durante la siguiente hora, María y Sophie sirvieron plato tras plato. La ensalada, las vieiras. Cada vez que María entraba al comedor, el ambiente empeoraba. Los invitados apenas tocaban la comida. No disfrutaban de la costosa comida que se había preparado. En cambio, la gente seguía susurrando con la persona a su lado. Se pasaban papeles. La gente negaba con la cabeza. Durante el plato principal, María oyó a una de las mujeres en la mesa del señor Whitmore decir: «Ya hemos hecho demasiadas concesiones. No podemos renunciar a la identidad de nuestra empresa». En la mesa del señor Tanaka,
Un hombre decía, no entiende nuestra forma de hacer negocios. Esto nunca funcionará. María miró a Sophie, quien la miró con preocupación. Fuera lo que fuese este acuerdo multimillonario, se estaba desmoronando delante de ellos. Denis estaba de pie en un rincón de la sala, pálido. Él también lo sentía. Estos importantes invitados no estaban contentos. La cena no iba bien y él no podía hacer nada al respecto. Mientras María retiraba los platos principales, la mayoría de la comida apenas se había consumido. Todos esos platos preciosos y caros desperdiciados. Se sentía mal por el chef Robert, que se había esforzado tanto en el menú. Pero más que eso, sentía la gran tensión en la sala. Era como una densa niebla que dificultaba la respiración. Llevaba una bandeja de platos sucios a la cocina cuando oyó al señor Tanaka hablar con su asistente en una voz que no era exactamente un susurro. No tiene sentido quedarse a comer el postre, dijo. Claramente no nos entendemos. Esta fusión fue un error. Deberíamos haber confiado en nuestros instintos desde el principio. A María se le encogió el corazón. Iban a irse. Todo esto se iba a desmoronar. 18 meses de trabajo, lo que fuera que eso significara. $1.000 millones. Todo terminando en este comedor frío y silencioso. Empujó la puerta de la cocina y dejó la bandeja. Sophie entró justo detrás de ella. Esto es malo, susurró Sophie. Se odian. Denis entró corriendo a la cocina, con la cara roja en lugar de pálida. Estaba enojado y presa del pánico al mismo tiempo. Esto es un desastre, dijo. El asistente del señor Whitmore me acaba de decir que están. Nos vamos antes del postre. $50,000 por una cena fallida. El dueño me va a matar. Nuestra reputación quedará arruinada. Entonces Denis miró a María. El señor Whitmore me acaba de preguntar si tenemos música en vivo. Dijo que tal vez un poco de música aligeraría el ambiente, les daría la oportunidad de calmarse y pensar, pero nuestro pianista está fuera de la ciudad. Actúa en Boston esta semana. No tenemos nada. Denis se pasó la mano por el pelo, un gesto que María nunca le había visto hacer. Siempre parecía tan controlado ahora. Parecía desesperado. Saca el postre lo más rápido que puedas, dijo Denis. Quizás si le servimos algo dulce, se queden unos minutos más. Quizás puedan resolver las cosas. No lo sé. Simplemente haz lo mejor que puedas. Se alejó, murmurando para sí mismo sobre mala suerte y un mal momento. María estaba en la cocina con una bandeja vacía. A través de la puerta, podía ver el comedor. Podía ver las 2 mesas llenas de gente descontenta. Podía ver a los abogados revolviendo papeles, preparándose para empacar e irse. Podía ver al señor Tanaka diciéndole algo a su equipo. Podía ver al señor Whitmore negando con la cabeza. Y podía ver el piano, el hermoso piano de cola Steinway negro que había permanecido en silencio en un rincón durante 7 años. El piano que pasaba todos los días sin tocar. El piano que le recordaba todo lo que había perdido, todo lo que había renunciado. Sophie tocó el brazo de María. Vamos, tenemos que servir el postre, dijo suavemente. María asintió. Ayudó a Sophie a llenar una bandeja con los pequeños postres que el chef Robert había preparado. Cada una tomó una bandeja. Y regresó al comedor. La tensión había empeorado aún más, si es que eso era posible. Uno de los abogados en la mesa del señor Whitmore estaba guardando papeles en su maletín. María colocó el trío de postres frente a cada invitado. Mousse de chocolate, crème brûlée y brea de bayas, dijo. Preparado fresco. Por nuestro chef. Nadie escuchaba. A nadie le importaba el postre. El señor Tanaka se levantó de su silla. Todo su equipo se puso de pie con él. Le pido disculpas, dijo el señor Tanaka al señor Whitmore. Pero creo que es mejor que terminemos esta noche ahora. Claramente, tenemos diferencias fundamentales que no se pueden resolver. Gracias por su tiempo.
María se quedó paralizada cerca de la puerta de la cocina. Observó al señor Tanaka y a su equipo comenzar a recoger sus cosas. 18 meses de trabajo, $1.000 millones. Todo desapareciendo ahora mismo, ante sus ojos. No conocía a estas personas. No entendía su negocio. Pero entendía el fracaso. Entendía lo que se sentía como ver cómo tus sueños se desmoronaban y no poder detenerlo. Algo dentro de su pecho empezó a dolerle. Era la misma sensación que tenía al pasar junto al piano cada día. Ese dolor de pérdida, ese peso de rendirse. Lo había estado cargando durante 7 años, reprimiéndolo, intentando ignorarlo. Pero esa noche, al ver a estos desconocidos perder algo importante para ellos, algo dentro de María se quebró. Sus pies comenzaron a moverse. No pensaba con claridad. En realidad, no pensaba en absoluto. Dejó su bandeja en una mesa vacía. Dennis iba a regañarla por esto. Estaba rompiendo todas las reglas. Se suponía que las camareras eran invisibles. No debían llamar la atención. Definitivamente no debían tocar el piano caro que costaba más de lo que se fabricaba en un año. Pero los pies de María seguían moviéndose. Cruzó el comedor hacia el piano en la esquina. Podía sentir las miradas de todos sobre ella. El señor Whitmore parecía confundido. El señor Tanaka se había detenido. Empacaba su maletín y la miraba fijamente. Sophie estaba boquiabierta, conmocionada. Dennis parecía a punto de desmayarse. María llegó al piano. Sacó la banqueta y se sentó. Le temblaban las manos al levantarlas hacia las teclas. 7 años. Hacía 7 años que no tocaba el piano. 7 años que no se permitía sentir la música. 7 años que no era nada más que una camarera cansada que intentaba sobrevivir. Sus dedos se cernían sobre las teclas. Toda la sala estaba en silencio, esperando a ver qué haría aquella camarera loca. El corazón de María latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Le temblaban las manos sobre las teclas del piano. ¿Qué estaba haciendo? Era una locura. Era camarera. Se suponía que debía estar recogiendo mesas. No sentada al piano frente a una sala llena de multimillonarios y sus abogados. Dennis probablemente ya estaba pensando en cómo despedirla. Debería levantarse ahora mismo, disculparse y volver a trabajar. Pero no se levantó. En cambio, sus dedos bajaron lentamente y tocaron las teclas. La sensación era familiar y extraña a la vez. Hacía tanto tiempo que no sentía esas teclas suaves bajo sus dedos. 7 años. 7 años de pasar frente a pianos, de tapar su propio piano en casa, de fingir que parte de su vida había terminado. La habitación estaba en completo silencio. Todos la miraban fijamente. María cerró los ojos. No podía mirarlos. Si ella miraba sus rostros, sus expresiones confusas, y perdía el valor y salía corriendo. Así que mantuvo los ojos cerrados e intentó recordar. ¿Qué debía tocar? Su mente quedó en blanco por el pánico por un momento. Entonces, como una voz lejana, recordó algo que su madre solía cantarle de pequeña. Era una canción japonesa llamada Sakura Sakura. Su madre la había cantado en japonés, que María no hablaba, pero la melodía se le había quedado grabada a fuego. Era una canción sobre los cerezos en flor, le había explicado su madre, sobre lo hermosos que son cuando florecen, pero también lo rápido que caen. Era una canción sobre la belleza y la tristeza mezcladas, sobre cosas que no duran para siempre. María pulsó la primera tecla. La nota resonó clara y pura en la habitación silenciosa. Luego la segunda nota, luego la tercera. La melodía empezó a fluir de sus dedos. Era lenta y suave, como la voz de su madre cantándole para que se durmiera hacía tantos años. María tocó. Al principio de forma sencilla, solo la melodía básica. Cada nota flotaba en el aire un instante antes de que llegara la siguiente. Mientras tocaba, algo extraño comenzó a suceder. Sus manos empezaron a recordar cosas que su cerebro había olvidado.
Sus dedos sabían a dónde ir sin que ella tuviera que pensarlo. Se curvaban con naturalidad sobre las teclas. Sabían cuánta presión usar, cómo hacer que las notas cantaran. Era como montar en bicicleta después de muchos años sin montar. El cuerpo recuerda incluso cuando la mente olvida. María podía sentir que la tensión comenzaba a abandonar sus hombros. Durante 7 años. Había estado tan tensa, tan encerrada en sí misma, trabajando y preocupándose, cuidando a su madre, contando dinero. Apenas durmiendo. Había olvidado lo que se sentía simplemente respirar y dejar que algo fluyera a través de ella. Pero la música fluía ahora. Brotaba de un lugar profundo dentro de ella que había encerrado. Tocó la melodía 1, 2 veces. A la tercera, sus manos comenzaron a añadir pequeños cambios. Un pequeño adorno por aquí, una nota diferente por allá. Su formación musical estaba volviendo. Recordó que su profesora del conservatorio le había dicho, la música no se trata solo de tocar las notas de la página. Se trata de hacerlas tuyas, de añadir tu voz a la conversación. La sencilla melodía japonesa empezó a cambiar. La mano izquierda de María empezó a añadir un ritmo subyacente, un suave ritmo de jazz que hacía que la vieja canción pareciera nueva. Su mano derecha empezó a improvisar alrededor de la melodía, bailando por encima y por debajo. Ya no pensaba. Simplemente tocaba, dejando que la música fuera a donde quería ir. La melodía de Sakura Sakura empezó a fundirse con algo más. María no lo planeó. Simplemente sucedió. La canción folclórica japonesa empezó a fusionarse con una pieza de George Gershwin llamada Rhapsody and Blue. Era una famosa pieza de jazz estadounidense que había aprendido años atrás. Las dos melodías no deberían haber encajado. Una era antigua y oriental. La otra era moderna y occidental. Pero de alguna manera, bajo los dedos de María, comenzaron a hablarse. La melodía japonesa cantaba un rato, suave y tradicional. Luego, el jazz de Gershwin respondía, audaz y enérgico. Iban y venían, como dos personas conversando. A veces coincidían, tocando juntos en armonía. A veces discrepaban, creando tensión y disonancia. Pero siempre se escuchaban, siempre respondían. María sentía lágrimas brotar de sus ojos cerrados, pero no dejó de tocar. Interpretó toda la frustración de los últimos 7 años, la rabia que sintió cuando tuvo que dejar la escuela, el miedo cuando su madre enfermó, la soledad de trabajar sin parar, el dolor de renunciar a sus sueños. Pero también interpretó la fuerza que había encontrado, la determinación, el amor por su madre que hizo que todo el sacrificio valiera la pena. Los pequeños momentos de belleza que había encontrado incluso en los momentos difíciles. Sus manos se movían más rápido ahora, con más confianza. La música se hizo más fuerte, más apasionada. La melodía japonesa y el jazz estadounidense se entrelazaban para crear algo completamente nuevo. Ninguno perdía su identidad. La canción japonesa seguía siendo reconocible por sí misma. El Gershwin seguía siendo claramente Gershwin, pero juntos crearon algo más hermoso que cualquiera de los dos por separado. María pensó en la palabra que había usado su profesor de teoría musical. Una vez que la síntesis significaba tomar dos cosas diferentes y combinarlas para crear algo nuevo. No solo mezclarlas, sino dejar que se transformaran mutuamente. La melodía japonesa le estaba enseñando al jazz a ser más paciente y reflexivo. El jazz le estaba enseñando a la melodía japonesa a ser más libre y expresiva. Aprendían el uno del otro. La música llegó a su clímax. Ambas melodías cantaban juntas, ahora fuertes y potentes. Luego, gradualmente, María bajó el volumen. La melodía se separó de nuevo. Cada una seguía su propio camino, pero llevaba algo del otro consigo. El Gershwin había adquirido algo de la suavidad de Sakura. La melodía japonesa había adquirido algo del swing seguro del jazz. Finalmente, María terminó la pieza. Tocó las primeras notas de Sakura por última vez, muy suave y lenta,
como un recuerdo que se desvanece. La última nota quedó suspendida en el aire. Levantó las manos del teclado y las colocó en su regazo. Se quedó muy quieta, con los ojos cerrados. La sala quedó en completo silencio. Durante un largo rato, nadie se movió. Nadie habló. María tenía miedo de abrir los ojos. ¿Qué acababa de hacer? Probablemente la habían despedido. Dennis iba a ponerse furioso. Había interrumpido una importante cena de negocios para tocar una pieza de piano al azar que nadie le había pedido. ¿En qué estaba pensando? No había estado pensando. Ese era el problema. Entonces María oyó un sonido. Alguien se levantaba. Abrió los ojos y se giró en el banco del piano. El señor Tanaka estaba de pie junto a su mesa. Le corrían lágrimas por la cara. Miraba a María con una expresión que ella no podía descifrar. Tristeza y alegría se mezclaban. Un reconocimiento como si acabara de comprender algo importante. Entonces, el señor Tanaka empezó a aplaudir lentamente al principio, uniendo las manos en un aplauso firme y deliberado. El señor Whitmore se puso de pie a continuación. Él también aplaudía. Después, todos los demás en la sala se pusieron de pie. Los 12 empresarios importantes con sus trajes caros. Todos los abogados y ejecutivos. Sophie en la esquina. Incluso Dennis, con aspecto sorprendido pero también conmovido. Todos estaban de pie aplaudiendo a María, la camarera que había roto todas las reglas. María se levantó del banco del piano, con las piernas temblando. No sabía qué hacer. Nunca había actuado ante un público así. En la escuela, había dado un recital, pero eso era diferente. Esto era inesperado. Esto la estaba descontrolando. Se sentía completamente expuesta y vulnerable. Quería correr a la cocina y esconderse, pero el señor Tanaka caminaba hacia ella. Cruzó el comedor todavía aplaudiendo, con lágrimas en las mejillas. Al llegar junto a María, dejó de aplaudir y la miró un momento. ¿Cómo te llamas?, preguntó en voz baja. Su voz era amable. María, dijo ella. María Chen, repitió. Eso fue extraordinario. ¿Sabes lo que acabas de hacer? María negó con la cabeza. No tenía ni idea de lo que acababa de hacer, salvo probablemente que la despidieran. El señor Tanaka sonrió. Nos mostró lo que hemos estado intentando hacer durante 18 meses. Nos mostró en 5 minutos lo que no pudimos entender en 1 año y medio. María lo miró confundida. El señor Tanaka se giró para mirar al señor Whitmore, que también se había acercado. ¿Lo oíste? El señor Tanaka le preguntó, ¿oíste lo que tocó? El señor Whitmore asintió lentamente. Lo oí, dijo. Su voz era pensativa. Tocó 2 piezas musicales completamente diferentes, una japonesa y otra estadounidense. No deberían haber encajado, pero encajaron. El señor Tanaka se volvió hacia María. Tocaste Sakura, una canción folclórica japonesa muy antigua. Mi abuela solía cantármela. Y tocaste Gershwin, jazz estadounidense. 2 tradiciones completamente diferentes, culturas diferentes, formas diferentes de pensar la música. Pero lograste que se comunicaran. Los hiciste bailar juntos. Y ninguno perdió lo que los hacía especiales. El señor Whitmore se acercó. La melodía japonesa nunca desapareció, dijo, como si se diera cuenta de algo mientras hablaba. Siempre estuvo ahí, pero el jazz la transformó. Se convirtió en algo nuevo sin dejar de ser lo mismo. Y el jazz se convirtió en algo más hermoso y complejo al abrazar la estructura tradicional de la canción folclórica. María se interpuso entre estos 2 hombres poderosos, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo. El señor Tanaka miró al señor Whitmore. Eso es lo que hemos estado intentando hacer, dijo. Fusionar nuestras 2 empresas, pero hemos estado discutiendo sobre quién tiene que renunciar a qué, quién tiene que cambiar, quién tiene que ceder. Hemos tenido tanto miedo de perder nuestra identidad que olvidamos por qué queríamos fusionarnos en primer lugar.
El señor Whitmore asintió. He estado tan concentrado en asegurarme de que mi empresa siga siendo dominante, en que mantengamos el control. No estaba pensando en lo que podríamos crear juntos. Estaba pensando en lo que podría perder. Hizo una pausa. Pero esta joven nos acaba de mostrar algo diferente. Nos mostró que dos cosas muy diferentes pueden unirse y crear algo mejor que cualquiera de ellas por separado sin destruir lo que las hace especiales. El señor Tanaka se secó los ojos. En Japón, tenemos un concepto llamado camino. Significa armonía, pero no la armonía donde todos son iguales. Es la armonía donde diferentes voces se unen y crean algo hermoso precisamente porque son diferentes. Eso es lo que escuché en tu música, María. Armonía verdadera. María sintió que estaba soñando. Estos multimillonarios estaban parados frente a ella hablando de su pieza de piano improvisada como si fuera profunda y significativa. Ella simplemente había estado tocando lo que sentía. No había intentado enseñarles nada. Había estado liberando 7 años de emociones reprimidas. Pero, sin querer, les había mostrado exactamente lo que necesitaban ver. El señor Whitmore se volvió hacia su equipo. Volvamos a sentarnos, dijo. Su voz era diferente, más suave, más abierta. Creo que debemos reiniciar esta conversación con un enfoque diferente. El señor Tanaka asintió e hizo un gesto a su equipo. Sí, sentémonos juntos esta vez, no en mesas separadas como enemigos, como socios intentando crear algo nuevo. Los dos empresarios comenzaron a reorganizarse. En lugar de sentarse en 2 mesas separadas, una frente a la otra, como oponentes, acercaron las sillas a una mesa larga. Se mezclaron, alternando entre las dos empresas. María observaba con asombro. 5 minutos atrás, estas personas habían estado a punto de alejarse para siempre. Ahora estaban sentados juntos, hablando como seres humanos. Dennis apareció junto a María. Ella esperaba que se enfadara al decirle que la habían despedido, pero en cambio, pareció aturdido. No sé qué acaba de pasar, susurró. Pero sea lo que sea, creo que acabas de salvar un contrato de $1.000 millones. Hizo una pausa. Además, puedes tocar el piano así y lo has estado ocultando durante 7 años. Podríamos haberte pagado por tocar. Sophie se acercó y abrazó fuerte a María. Fue increíble. Le susurró al oído. No tenía ni idea de que pudieras tocar así. Eres increíble. María le devolvió el abrazo, sintiéndose todavía como si estuviera en un sueño. Nada de esto parecía real. ¿Cómo había cambiado algo tocar una pieza de piano? Pero de alguna manera sí. La música había logrado lo que 18 meses de negociaciones no pudieron. Había ayudado a las personas a verse de otra manera. El señor Tanaka llamó a María a la mesa donde todos estaban sentados. María, ¿podrías quedarte un momento? Me gustaría decirte algo y quiero que lo escuches. María asintió y se quedó de pie, incómoda, a un lado. Todavía llevaba puesto su uniforme de camarera, aún sostenía una servilleta que había agarrado sin pensar. Se sentía muy fuera de lugar entre tanta gente importante con su ropa cara. El señor Tanaka se levantó y se aclaró la garganta. Quiero disculparme con el señor Whitmore y su equipo. He abordado esta fusión con miedo. Miedo de que mi empresa pierda su identidad japonesa. Miedo de que nuestras tradiciones y nuestra forma de hacer negocios sean absorbidas por la cultura corporativa estadounidense. Ese miedo me ha vuelto rígido, incapaz de ceder, incapaz de ver posibilidades. Miró a María. Pero esta joven me acaba de recordar algo importante. En la música, cuando dos estilos diferentes se unen, no se destruyen. Pueden mejorarse mutuamente. El jazz no mató la canción folclórica japonesa. Le dio nueva vida, nuevas posibilidades. Y la canción folclórica le dio al jazz más profundidad y significado. El señor Whitmore también se levantó. Yo también necesito disculparme. He abordado esta fusión como una conquista, como si mi empresa absorbiera la suya.
Estaba tan preocupado por mantener el control y el dominio que no pensaba en la colaboración. Una verdadera colaboración donde ambas partes aportan sus fortalezas y crean algo que ninguna podría crear sola. Se dirigió a su equipo. Necesitamos volver al principio. No a nuestras posiciones originales, sino a por qué quisimos hacer esto en primer lugar. ¿Qué nos unió? ¿Qué creíamos que podíamos lograr juntos? Uno de los abogados empezó a hablar, pero el señor Whitmore levantó la mano. No, ahora no. Hablaremos de los detalles más tarde. Ahora mismo, solo quiero que todos reflexionen sobre lo que acabamos de presenciar. Como dos melodías tan diferentes pueden bailar juntas y crear belleza. Los empresarios de la mesa guardaron silencio. Algunos parecían conmovidos. Otros, pensativos. María pudo ver que algo había cambiado en la sala. La energía fría y hostil de antes había desaparecido. Ahora había algo más cálido, algo que se sentía como una posibilidad. Dennis tocó suavemente el brazo de María. «Démosles un poco de privacidad para hablar», susurró. María asintió y lo siguió a él y a Sophie de vuelta a la cocina. Mientras se alejaban, oyó voces desde la mesa. Pero esta vez, no estaban discutiendo. En realidad estaban hablando, escuchando, debatiendo ideas. En la cocina, el chef Robert esperaba con expresión curiosa. «¿Qué demonios pasó ahí fuera?», preguntó. Escuché música de piano, luego aplausos, luego mucho movimiento. Dennis se sentó en un taburete con aspecto exhausto. «No estoy del todo seguro», dijo. «Pero creo que nuestra camarera acaba de hacer algo extraordinario». María también se sentó. Aún le temblaban las manos por la adrenalina. Acababa de hacer algo completamente fuera de lo común. Había roto las reglas. Había llamado la atención. Había tocado el piano delante de desconocidos por primera vez en 7 años, y de alguna manera, increíblemente, le había ayudado. No entendía exactamente cómo ni por qué, pero había. Durante las siguientes 3 horas, María, Sophie y Dennis permanecieron la mayor parte del tiempo en la cocina. Se oían voces del comedor, a veces fuertes, a veces silenciosas, pero siempre activas. El tono era completamente diferente del ambiente frío y hostil del comienzo de la noche. Ahora la gente hablaba, discutía, debatía, pero de forma productiva, no con enfado. El chef Robert preparó café y trajo unas galletas sencillas que tenía guardadas en la parte de atrás. María y Sophie las llevaron a la mesa alrededor de las 9. Cuando María entró en el comedor, vio algo sorprendente. Las 12 personas ya no estaban sentadas rígidamente en sus asientos. Estaban inclinadas hacia adelante. Algunas se habían quitado las chaquetas. Había papeles esparcidos por toda la mesa, pero en lugar de mirarlos por separado, los miraban juntos, señalándose cosas y haciéndose preguntas. El señor Tanaka levantó la vista cuando María se acercó con el café. «Ah, María», dijo con cariño. «Gracias por el café. Creo que vamos a estar aquí un rato». Sonrió. Era una sonrisa de verdad, no la sonrisa formal y educada de antes. «Estamos progresando. Un progreso real. Por primera vez en 18 meses, siento que nos entendemos de verdad». María sirvió café para todos. Mientras se movía alrededor de la mesa, escuchó fragmentos de conversación. Hablaban de combinar equipos de investigación, de compartir tecnología, de mantener las sedes de ambas empresas en lugar de cerrar una, de crear una nueva estructura que honrara las culturas de ambas empresas. Parecían buenas ideas, pensó María, aunque no entendía bien los detalles. Una de las mujeres de la mesa, abogada del equipo del señor Whitmore, dijo algo que llamó la atención de María. ¿Y si lo consideramos como música? El abogado dijo, cada empresa es como un instrumento diferente. Tienen su propio sonido, su propia voz. Pero cuando tocan juntas en una orquesta, crean algo más grande que cada una por separado. No dejan de ser ellas mismas. Un violín sigue siendo un violín incluso cuando toca con el violonchelo, pero juntos forman una sinfonía.
El señor Whitmore asintió con entusiasmo. Exactamente. Exactamente. Hemos estado pensando en esto como si una empresa absorbiera a otra. Pero, ¿y si lo pensamos como si dos empresas crearan una nueva sinfonía juntas? Los demás alrededor de la mesa comenzaron a asentir. María podía ver la emoción en sus rostros. Estaban construyendo sobre las ideas de la otra en lugar de destruirlas. De vuelta en la cocina, María se sentó con Sophie y Dennis. Sophie no dejaba de mirar a María con asombro. «Todavía no puedo creer que puedas tocar el piano así», dijo Sophie. «Llevas 7 años trabajando aquí y nunca me dijiste que eras básicamente una música profesional». María se encogió de hombros. No soy músico profesional. Estudié música. Eso fue hace mucho tiempo. Eso no era tocar como un aficionado», dijo Dennis con firmeza. «He escuchado al pianista que contratamos para eventos. Eres mejor que él. Mucho mejor. ¿Por qué trabajas de camarera con un talento así?» Era una pregunta razonable. María se había preguntado lo mismo muchas veces en los últimos 7 años. «Porque mi madre me necesitaba», dijo María simplemente. «Porque el talento no paga las facturas del hospital. Porque a veces hay que tomar decisiones y se elige lo que más importa». Sophie se acercó y le apretó la mano a María. Ella comprendió. Dennis se quedó callado un momento. Luego dijo: «Bueno, creo que tu vida podría estar a punto de cambiar». María lo miró confundida. «¿Qué quieres decir?». Dennis señaló hacia el comedor. «Esos hombres tienen más dinero del que la mayoría de la gente puede imaginar. Y acabas de hacer algo que los impresionó. Eso los ayudó. Tengo el presentimiento de que querrán agradecértelo como es debido». María no había pensado en eso. Simplemente había actuado por impulso. No había estado pensando en la recompensa ni en el reconocimiento. Simplemente intentaba liberar algo dentro de sí que había estado encerrado durante demasiado tiempo. Pero Dennis tenía razón. La gente rica solía dar propinas generosas. Tal vez recibiera unos cientos. Eso estaría bien. Podría destinarlo a la deuda médica restante de su madre. A las 11:30, el señor Whitmore apareció en la puerta de la cocina. «¿Está María aquí?», preguntó. María se levantó rápidamente, alisándose el uniforme. «Sí, señor. Estoy aquí». El señor Whitmore le sonrió. «Estamos terminando la noche. Hemos avanzado muchísimo, mucho más de lo que esperábamos cuando llegamos esta noche. Gran parte de eso se debe a lo que hiciste, a lo que nos enseñaste». Sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. «Esto es para usted. De parte del señor Tanaka y mía. Queríamos expresar nuestra gratitud». Le entregó el sobre a María. Era grueso y pesado. María lo tomó sintiéndose incómoda. «Gracias, señor. Es muy amable». El señor Whitmore negó con la cabeza. «No, gracias. Nos dio un regalo esta noche. Un regalo de perspectiva, de comprensión. Eso vale mucho más que el dinero, pero el dinero es lo que tenemos para dar». Después de que el señor Whitmore se fuera, María se quedó con el sobre en la mano. Sophie se acercó. «Bueno, ábrelo». A María le temblaban las manos al abrir el sobre. Dentro había un cheque. Miró el número escrito y sintió que le flaqueaban las rodillas. $50.000. El cheque estaba a su nombre por $50.000. «Dios mío», suspiró Sophie, mirando por encima del hombro de María. «Dios mío, María, son $50.000. María no podía hablar. Se quedó mirando el cheque. Era más dinero del que había ganado en un año entero trabajando a tiempo completo. Era suficiente para pagar por completo la deuda médica restante de su madre. Era suficiente para cambiarlo todo. También había una nota en el sobre escrita en papel caro. María lo desdobló con manos temblorosas. La nota decía: «Querida María, gracias por recordarnos lo que realmente significa la armonía.
Nos mostraste que unir cosas diferentes no significa destruir lo que las hace únicas. Significa crear algo hermoso que las honre a ambas. Esta fusión seguirá adelante y será exitosa en gran parte gracias a lo que nos enseñaste esta noche. Con profunda gratitud, James Whitmore y Akira Tanaka. María se sentó pesadamente en un taburete de la cocina. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No pudo evitarlo. 7 años. 7 años trabajando hasta el agotamiento. 7 años viendo cómo el dinero se iba más rápido de lo que entraba. 7 años posponiendo sus sueños. Y ahora, en una noche, gracias a que había tenido la valentía de sentarse al piano, todo había cambiado. Sophie la abrazó fuerte. «Te mereces esto», susurró Sophie. «Has trabajado tan duro durante tanto tiempo. Mereces que pase algo bueno». Dennis incluso le dio una palmadita incómoda en el hombro a María. No era un hombre muy emotivo, pero incluso él parecía conmovido. «Felicidades», dijo. «Me alegro por ti». La invitada comenzó a irse alrededor de la medianoche. María se quedó cerca de la entrada con Dennis despidiéndose cortésmente. Cada persona que se iba le agradecía personalmente. Algunos le estrecharon la mano. Otros simplemente sonrieron y asintieron. Cuando el señor Tanaka llegó a su lado, se detuvo y la miró a los ojos. «Espero que continúes con tu música», dijo. «El mundo necesita más belleza, más armonía, gente como tú que pueda mostrarnos cómo superar las diferencias». El señor Whitmore fue el último en irse. Se detuvo en la puerta y se volvió hacia María. «Esa canción que tocaste, la canción popular japonesa, ¿puedes decirme cómo se llama?» María encontró su voz. «Sakura. Sakura. Significa flores de cerezo. Es una canción sobre cómo las cosas bellas no duran para siempre, pero eso las hace aún más preciosas mientras están aquí». Señor Whitmore asintió pensativo. «Las cosas bellas no duran para siempre. Pero quizás por eso tenemos que crear belleza donde sea posible, cuando sea posible. Gracias por crear belleza esta noche, María». Luego se fue y el restaurante estaba vacío, salvo por el personal. La limpieza tardó otra hora. María terminó en un día. Lavó platos. Limpió mesas. Barrió el suelo. Pero su mente estaba en otra parte. No dejaba de tocar el sobre en su bolsillo, asegurándose de que fuera real. 50,000 pesos. Un nuevo comienzo. Una segunda oportunidad. Cuando por fin todo estuvo limpio y guardado, Dennis les dijo a María y Sophie que podían irse a casa. «Descansen un poco», dijo. «Ambas hicieron un trabajo excelente esta noche, especialmente tú, María. Nunca olvidaré esta noche». María se quitó el uniforme en el pequeño baño del personal. Se puso su ropa habitual, vaqueros y un suéter. Se miró en el espejo. Se veía igual, pero se sentía completamente diferente. Algo dentro de ella había despertado. Algo que creía muerto. Sophie salió con ella. Estaban en la esquina, en el fresco aire de la noche. La ciudad estaba tranquila a esas horas de la noche. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Sophie. María respiró hondo. «Primero, voy a pagar la deuda médica de mi madre. Toda. Mañana llamaré al hospital y pagaré hasta el último perfume que debemos». «¿Y después?», preguntó Sophie. María sonrió. Era la primera sonrisa de verdad que sentía en años. «Después, creo que volveré a estudiar. Voy a terminar mi carrera de música. Voy a ser pianista. Una pianista de verdad, como siempre quise ser». Sophie la abrazó. «Estoy tan feliz por ti. Vas a ser increíble». María caminó a casa por las calles vacías. Se sentía más ligera que en años. El peso que había estado cargando se estaba aliviando. Cuando llegó a su apartamento, no se fue directamente a la cama, a pesar de estar agotada. En cambio, se acercó al viejo piano vertical que había estado tirado en la esquina. Quitó la sábana que lo había cubierto durante tanto tiempo. El polvo voló por el aire.
El piano se veía triste y descuidado. Necesitaba una afinación urgente. Algunas teclas probablemente estaban atascadas, pero seguía ahí, esperando. María se sentó en el banco. Levantó las manos hacia las teclas como lo había hecho en el restaurante. Pero esta vez, no había miedo. No había vacilación. Empezó a tocar. El piano sonaba fatal. Estaba terriblemente desafinado. Pero a María no le importó. Volvió a tocar Sakura Sakura, la canción que lo había cambiado todo. Luego tocó Gershwin. Después tocó otras piezas, cosas que recordaba de la escuela, melodías que volvían a ella desde lo más profundo de su memoria. Al principio, sus dedos estaban rígidos, pero recordaban. La memoria muscular seguía ahí, esperando a ser despertada. María tocó durante 2 horas. Sus vecinos probablemente la odiaban por tocar un piano desafinado a las 2 de la mañana, pero no podía parar. Era como si 7 años de maldita música se desbordaran de golpe. Tocó todo lo que había sentido y no podía expresar. El dolor, la frustración, el amor, el agotamiento, la esperanza que casi había perdido pero que nunca había abandonado del todo. Cuando finalmente dejó de tocar, le dolían las manos y la espalda de estar sentada. Pero se sentía más viva que en años. Volvía a sentirse ella misma, la verdadera María, no la versión de camarera cansada que solo hacía lo que tenía que hacer. Miró el reloj. Eran casi las 4 de la mañana. Necesitaba dormir. Pero primero, cogió el teléfono y llamó a su madre. Su madre contestó al tercer timbre, con la voz cargada de sueño y preocupación. María, ¿qué pasa? ¿Estás bien? María se dio cuenta de que llamar a las 4 de la mañana asustaría a su madre. Todo está bien, mamá. Todo está más que bien. Ha pasado algo increíble esta noche. Tengo tanto que contarte. ¿Puedo ir a verte mañana? Su madre estaba confundida pero aliviada. Claro, ven a comer. Pero María, ¿estás segura de que estás bien? Suenas extraña, diferente. María sonrió. Estoy bien, mamá. Por primera vez en mucho tiempo, estoy realmente bien. Te quiero. Vuelve a dormir. Te veré mañana y te lo contaré todo. Después de colgar, María finalmente se metió en la cama. Pero no podía dormir. Su mente estaba llena de posibilidades. Pagaría la deuda médica mañana. Luego llamaría al conservatorio Anderson para ver si podía reinscribirse. Tal vez la aceptaran. Tal vez había perdido demasiado tiempo. Pero lo intentaría. Tenía que intentarlo. Pensó en el señor Tanaka y el señor Whitmore. 2 hombres poderosos que no habían podido superar sus diferencias hasta que una camarera les mostró algo sencillo. La música puede unir diferentes cosas. Diferentes melodías pueden bailar entre sí. Diferentes culturas pueden comunicarse entre sí. No tienes que destruir una cosa para dar cabida a otra. Puedes tener ambas. Puedes crear algo nuevo que honre lo anterior. María se dio cuenta de que esta lección también se aplicaba a su propia vida. Había pensado que tenía que dejar la música para cuidar de su madre. Había pensado que era una cosa o la otra. Pero tal vez había una manera de tener ambas. Tal vez podría ser una buena hija y música. Tal vez no tenía que elegir. Tal vez podría encontrar la armonía en su propia vida, tal como la había encontrado entre Sakura y Gershwin. Esa noche, mientras el sol comenzaba a salir por su ventana, María finalmente se quedó dormida. Soñó con flores de cerezo cayendo como nieve. Soñó con pianos y salas de conciertos. Soñó con su madre sonriendo y sana. Soñó con música fluyendo de sus manos como agua, como luz, como algo que había estado atrapado demasiado tiempo y finalmente era libre. Cuando despertó 6 horas después, lo primero que hizo fue mirar su mesita de noche. El sobre seguía allí. Lo abrió de nuevo solo para asegurarse de que no lo había soñado. El cheque era real. $50,000 reales. Esto no era un sueño. Esta era su vida. Su nueva vida.
La vida que había comenzado en el momento en que decidió dejar de tener miedo y sentarse al piano. María se vistió y fue a visitar a su madre. Llevó el cheque. Cuando su madre abrió la puerta, María sonreía tan abiertamente que su madre inmediatamente le preguntó: ¿Qué pasó? Cuéntamelo todo ahora mismo. Se sentaron a la pequeña mesa de la cocina y María le contó toda la historia. La cena de negocios, la fusión fallida, el impulso de sentarse al piano a tocar Sakura, la canción que su madre le había cantado, los multimillonarios poniéndose de pie para aplaudir el cheque de $50,000. Su madre lloró. Tomó las manos de María por encima de la mesa y lloró de alegría, alivio y orgullo. Mi hija, dijo. Mi hermosa y talentosa hija. Nunca quise que renunciaras a tus sueños por mí. Nunca quise eso. María apretó las manos de su madre. Lo sé, mamá, pero lo volvería a hacer. Vales más que cualquier sueño, pero ahora quizás pueda tener ambos. Quizás pueda cuidarte y perseguir mis sueños. Quizás haya suficiente espacio en la vida para todo lo que importa. Esa tarde, María fue a la oficina de facturación del hospital y pagó hasta el último centavo de la deuda médica de su madre. La mujer detrás del mostrador pareció sorprendida cuando María le entregó un cheque por el monto total. ¿Estás segura?, preguntó la mujer. Es mucho dinero, dijo Mari. Asintió. Estoy segura. Más segura que nunca de nada. Al salir del hospital, sabiendo que la deuda se había ido para siempre, María se sintió como si flotara. El peso que la había oprimido durante 7 años se había ido. Era libre. Su madre era libre. Podían volver a respirar. Durante las siguientes semanas, la vida de María se transformó. Llamó al Conservatorio Anderson y explicó su situación. La recordaban. Claro que la recordaban. Había sido una de sus alumnas más prometedoras. El decano le dijo que, si bien no podía volver a mitad de semestre, podía reinscribirse para el trimestre de primavera en enero. Sus créditos anteriores seguirían contando. Básicamente, comenzaría su tercer año, retomando lo que había dejado 7 años atrás. Sería mayor que los demás estudiantes, pero eso no importaba. Lo único que importaba era que regresaba. Estaba terminando lo que había empezado. María continuó trabajando en la sala Sterling durante 3 meses más hasta que comenzó el semestre de primavera en enero. Pero todo se sentía diferente ahora. No trabajaba porque estuviera atrapada. Trabajaba porque ahorraba dinero para la escuela y se preparaba para su nuevo futuro. Dennis comprendió su marcha. Incluso parecía orgulloso de ella, a su manera rígida. Siempre supe que tenías demasiado talento para ser solo camarera, dijo. Me alegro de que vuelvas a la escuela. Sophie le organizó una fiesta de despedida en su última noche en el restaurante. El personal de cocina preparó un pastel especial. Algunos de los clientes habituales que habían conocido a María a lo largo de los años se acercaron a desearle lo mejor. Fue agridulce. María había pasado 7 años en el restaurante Sterling. Había sido un trabajo duro, a menudo ingrato, pero también le había enseñado cosas. Le había enseñado paciencia, resiliencia, humildad, a leer a la gente, a servir a los demás. Estas eran lecciones que llevaría consigo. En su última noche, después de que todos se hubieran ido y el restaurante estuviera limpio, María hizo algo en lo que llevaba semanas pensando. Se sentó al piano una vez más. Esta vez, no lo hacía por impulso ni desesperación. Lo hacía como despedida. Tocaba Sakura Sakura lenta y suavemente. La tocaba para cada turno difícil, cada pie dolorido, cada cliente grosero, cada factura que le costaba pagar. La tocaba para los años difíciles que la habían convertido en quien era ahora. Al terminar, puso las manos en el regazo y se sentó en silencio. El restaurante estaba en silencio, salvo por el lejano zumbido de los refrigeradores de la cocina. Gracias, susurró María al piano. Al restaurante, a la parte de su vida que terminaba. Entonces se levantó,
Recogió sus cosas y salió por la puerta por última vez como empleada. Volver al conservatorio en enero fue maravilloso y aterrador a la vez. María tenía 27 años, mayor que la mayoría de los demás estudiantes. Algunos apenas tenían 20. Al principio, se sintió fuera de lugar. Le preocupaba haber perdido demasiado tiempo, que sus habilidades no fueran tan nítidas como las de ellos. Pero sus maestros rápidamente disiparon esos temores. Sí, había estado alejada de la educación formal durante 7 años, pero había adquirido algo más: experiencia de vida, profundidad, comprensión de la lucha y perseverancia. Su profesor de piano, el doctor Martínez, le dijo después de su primera lección: ahora tienes una madurez en tu interpretación que antes no tenías. Cuando tocas piezas tristes, hay verdadera tristeza. Cuando tocas alegría, hay verdadera alegría. Has vivido. Eso se refleja en la música. La habilidad técnica es importante, pero la verdad emocional es lo que separa a los buenos músicos de los grandes. María se entregó a sus estudios con una pasión que nunca antes había tenido. Esta vez, no daba por sentado la escuela. Sabía lo valiosa que era esta oportunidad. Sabía lo que le había costado estar allí. Cada sesión de práctica se sentía como un regalo. Cada lección era valiosa. Practicaba 6, a veces 8 horas al día. Le dolían las manos. Le dolía la espalda, pero era un buen dolor. El dolor de trabajar por algo significativo. Hizo nuevos amigos entre los estudiantes, aunque la mayoría eran más jóvenes. Sentían curiosidad por su historia. ¿Dónde había estado? ¿Por qué se había ido? María les contó sobre la enfermedad de su madre, sobre su trabajo como camarera, sobre la noche que lo cambió todo. Algunos no podían imaginarse dejar la escuela de música para trabajar en un trabajo con un salario mínimo. Pero otros lo entendían. Cada uno tenía sus propias dificultades, sus propios sacrificios que había hecho o tendría que hacer. Había un estudiante, un cristiano llamado David, que se convirtió en un amigo cercano. Tenía 25 años, más cercano a la edad de María que la mayoría de los demás. También había dado un rodeo en su trayectoria musical, pasando 3 años en el ejército antes de llegar a la escuela de música. Solían practicar en salas contiguas y tomaban café juntos. Somos los mayores aquí, bromeaba David. Pero lo apreciamos más que estos chicos que venían directamente de la escuela secundaria. A medida que avanzaba el semestre, María empezó a encontrar su voz como música de una forma nueva. Empezó a experimentar con la improvisación, fusionando diferentes estilos musicales como lo había hecho aquella noche en el restaurante. Interpretó piezas clásicas, pero añadió elementos de jazz, música folclórica de diferentes culturas e incluso música pop. A algunos de sus profesores les encantó. Otros pensaron que era demasiado poco convencional. Pero a María no le importó. Estaba creando algo que se sentía fiel a su experiencia de ser alguien que existía entre dos mundos. Su recital de fin de semestre en mayo fue un acontecimiento importante. María eligió un programa inusual. En lugar de simplemente interpretar el repertorio clásico estándar, interpretó sus propios arreglos. Inauguró con Sakura. Sakura tocó de forma tradicional al principio, luego se fue transformando gradualmente a algo más contemporáneo. Interpretó Gershwin con naturalidad. Tocó Chopin, pero añadió cambios de armonía inesperados. Incluso interpretó una pieza que había compuesto ella misma. Inspirada por sus años como camarera, la llamó Invisible. La sala de conciertos estaba abarrotada. Su madre estaba allí, sana y sonriente, en primera fila. Sophie llegó, tomándose un descanso de su trabajo de enfermera. Dennis llegó con aspecto incómodo, con un traje que no era su uniforme de trabajo. Para total sorpresa de María, el señor Tanaka también estaba allí. De alguna manera, se había enterado de su recital y había volado desde Tokio específicamente para asistir. Y sentado a su lado estaba el señor Whitmore. Cuando María los vio entre el público, casi no podía creerlo. Estos hombres,
que habían fundado juntos una empresa multimillonaria, que ahora eran socios y amigos, habían venido a escucharla tocar. Después del recital, que recibió una ovación de pie, el señor Tanaka y el señor Whitmore fueron tras bambalinas para felicitarla. «Has crecido muchísimo como artista», dijo el señor Tanaka. «Puedo notar la profundidad de tu interpretación, la autenticidad». El señor Whitmore le entregó una tarjeta de presentación. «Nuestra empresa fusionada está teniendo un éxito rotundo, mejor de lo que jamás imaginamos. El señor Tanaka y yo hemos estado hablando sobre la creación de una fundación para apoyar a jóvenes artistas, en especial a aquellos que han enfrentado dificultades pero han perseverado. Nos gustaría que fueras uno de nuestros primeros becarios. Financiación completa para el resto de tu carrera, más una beca para gastos de manutención». María miró fijamente la tarjeta que tenía en la mano. No sabía qué decir. Estos hombres siguieron cambiando su vida. Primero con los $50,000. Ahora con esto, no sé qué decir. Finalmente lo logró. «Gracias. Muchísimas gracias», sonrió el señor Tanaka. «Cambiaste nuestras vidas esa noche. Nos mostraste algo importante. Esta es simplemente nuestra forma de decir que las repercusiones desde ese momento continuaron extendiéndose». Los 2 años siguientes pasaron volando. María se graduó del conservatorio con honores. Ganó varios concursos por su estilo innovador de fusionar diferentes tradiciones musicales. Le ofrecieron puestos como profesora de piano, pero ella quería actuar. Quería llevar su música a la gente. Recordó lo que se sentía ser camarera, invisible, con dificultades. Quería tocar para gente así, gente que necesitaba belleza en sus vidas, pero no siempre podía permitirse entradas para conciertos. Empezó a dar conciertos gratuitos en lugares inesperados, bibliotecas, centros comunitarios, hospitales. Tocaba en parques en las tardes de verano. Tocaba en residencias para personas mayores que no podían salir de sus habitaciones. Tocaba para niños en escuelas que habían recortado sus programas de música. Dondequiera que iba, contaba su historia de camarera, de una noche en la que todo cambió, del poder de la música para superar diferencias y sanar heridas. Se corrió la voz sobre María y su singular enfoque musical. La invitaron a actuar en eventos TEDx donde habló sobre la armonía, no solo en la música, sino en la vida. Sobre cómo las cosas diferentes pueden unirse y crear algo hermoso. Sobre cómo no tienes que elegir entre cuidar a los demás y perseguir tus sueños. Sobre cómo a veces tienes que tomar desvíos, pero estos se convierten en parte de tu historia, parte de lo que hace que tu arte tenga significado. 3 años después de graduarse, María fue invitada a actuar en un evento importante. La Fundación Whitmore Tanaka celebraba su 5º aniversario. La empresa fusionada se había convertido en una de las empresas tecnológicas más exitosas del mundo, con un valor de más de $10,000 millones. Atribuyeron su éxito a la cultura de colaboración y respeto mutuo que habían construido. Una cultura que comenzó con una lección aprendida en un restaurante una noche de octubre. La celebración se celebraba en un enorme centro de convenciones. Habría cientos de personas allí, líderes empresariales, políticos, artistas, periodistas. María estaba nerviosa. Era el público más grande para el que había actuado. Pero el señor Tanaka le había pedido específicamente que tocara. «Tú eres la razón de ser de esta fundación», le había dicho. «Tú eres la razón de ser de nuestra empresa en su forma actual. Queremos honrar eso». La noche de la celebración. María llegó temprano. Llevaba un vestido precioso, azul intenso como el cielo nocturno. Su madre la había ayudado a elegirlo. Su madre estaba de nuevo entre el público, sentada con la tía de María. Sophie estaba allí con su marido y su bebé recién nacido. Dennis se había jubilado de la sala Sterling, pero salió de su retiro para asistir. David, su amigo del colegio, actuaba con ella como parte de un conjunto de cámara. Entre bastidores, María esperaba nerviosa. Podía oír a la multitud reunirse, cientos de personas.
Se asomó por detrás de la cortina y vio al público masivo. Se le revolvió el estómago. Esto era tan diferente a tocar en un pequeño restaurante o incluso en la sala de conciertos del conservatorio. Esto era enorme. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si le temblaban las manos? ¿Y si olvidaba la música? María sintió esa sensación familiar, la que había sentido esa noche en el restaurante. No solo estaba tocando notas. Estaba canalizando algo más grande que ella misma. Todo el dolor de sus años difíciles. Toda la alegría de su regreso. Toda la gratitud que sentía por la segunda oportunidad que le habían dado. Todo el amor que sentía por su madre. Por Sophie, por todos los que la habían apoyado. Todo fluía a través de sus dedos sobre el teclado. Cuando tocó la última nota, el último y suave eco de Sakura se desvaneció. La sala quedó en silencio. Un silencio absoluto. Por un momento que pareció eterno. Entonces, todo el público se puso de pie. Los aplausos fueron como un trueno. La envolvieron en oleadas. La gente no solo aplaudía cortésmente. Estaban celebrando, vitoreando. Algunos lloraban. María se puso de pie e hizo una reverencia, abrumada por la respuesta. El señor Whitmore subió al escenario con un micrófono. Esperó a que los aplausos se apagaran. Damas y caballeros, comenzó. Hace 7 años, María Chen era camarera y recogía las mesas en un restaurante donde el señor Tanaka y yo estábamos a punto de separarnos. Nuestra fusión estaba fracasando. 18 meses de trabajo estaban a punto de derrumbarse. Entonces María se sentó al piano y tocó una pieza musical que lo cambió todo. Él se giró para mirar a María. Ella nos mostró que las cosas diferentes no tienen por qué luchar entre sí. Pueden bailar juntas. Pueden mejorarse mutuamente. Esa lección se convirtió en la base de nuestra compañía. Se convirtió en la base de esta fundación. Empezamos a ayudar a jóvenes artistas y se convirtió en un recordatorio para todos nosotros de que a veces los maestros más importantes vienen de lugares inesperados. El señor Tanaka tomó el micrófono a continuación. En mi cultura, creemos que cada persona que conocemos es un maestro si somos lo suficientemente sabios como para aprender la lección que nos ofrecen. María nos enseñó sobre la verdadera armonía, sobre cómo honrar diferentes tradiciones mientras creamos algo nuevo. Esta noche, queremos honrarla. María, ¿podrías venir, por favor? María se acercó a donde estaban los 2 hombres. El señor Tanaka sostenía un sobre grande. Dentro de este sobre hay una subvención de la Fundación Whitmore Tanaka. Es suficiente dinero para financiar un año de conciertos en cualquier lugar del mundo que elijas. Queremos que sigas haciendo música. Sigue uniendo a la gente. Sigue enseñando la lección que nos diste. María abrió el sobre con manos temblorosas. La beca era de 200,000 pesos. Se quedó sin aliento. Era más dinero del que jamás imaginó tener. Con esto, podría salir de gira. Podría grabar un álbum. Podría hacer todas las cosas que había soñado pero creía imposibles. Gracias, susurró, con la voz entrecortada por la emoción. Gracias por creer en mí. Por ver el valor de lo que hice esa noche, sonrió el señor Whitmore. No solo vimos valor en lo que hiciste. Vimos valor en quien eres, una persona que enfrenta las dificultades con gracia, que se sacrifica por los demás, que encuentra la belleza incluso en circunstancias difíciles, que tiene el coraje de romper las reglas cuando importa. Ese es el tipo de artista que el mundo necesita. La celebración continuó durante horas. María conoció a decenas de personas que querían hablar con ella, estrecharle la mano, decirle cuánto las había conmovido su música. Pero el momento más significativo fue cuando encontró a su madre entre la multitud. Su madre la abrazó fuerte y susurró: «Estoy muy orgullosa de ti. No porque seas famosa o exitosa. Ya estaba orgullosa de ti cuando eras camarera y trabajabas doble turno para cuidarme. Estoy orgullosa porque nunca perdiste tu identidad. Sigues siendo mi María, solo que con más personas que pueden ver lo especial que eres». Sophie la encontró después y la abrazó con la misma fuerza.
¿Recuerdas cuando doblábamos servilletas juntas en la trastienda y soñábamos con vidas mejores? Sophie dijo, míranos ahora. Eres una pianista famosa. Yo soy enfermera con mi propio consultorio. Lo logramos. María rió entre lágrimas de felicidad. Lo logramos por el camino largo. Pero lo logramos. Incluso Denis se acercó con aspecto incómodo por la emoción, pero esforzándose al máximo. Sabes, siempre le decía a la gente que tenía buen ojo para el talento, dijo con brusquedad. Sabía que había algo especial en ti. María lo abrazó, sorprendida. Cantar a ambas. Gracias por darme un trabajo cuando lo necesitaba. Por enseñarme sobre el trabajo duro y la disciplina. Yo también necesitaba esas lecciones. Durante el año siguiente, María usó la beca para viajar y actuar. Tocó en salas de conciertos, sí, pero también en centros comunitarios, escuelas e iglesias. Tocó para refugiados que aprendían a construir nuevas vidas en países extraños. Tocó para prisioneros que buscaban esperanza tras las rejas. Tocó para pacientes de hospitales que luchaban contra enfermedades. Dondequiera que iba, tocaba su pieza emblemática, la que fusionaba Sakura Sakura con Gershwin y otras tradiciones musicales. La llamaban la Armonía de María. También comenzó a dar clases, no en un conservatorio de lujo, aunque tenía ofertas. En cambio, inició un programa para jóvenes que querían estudiar música pero no podían pagar clases. Estudiantes que trabajaban como ella. Estudiantes que tenían sueños, pero también responsabilidades. Les enseñó piano, sí, pero también les enseñó sobre la perseverancia, sobre cómo hacer arte de las dificultades, sobre cómo encontrar la armonía en la vida. Uno de sus primeros alumnos fue un joven llamado Carlos que trabajaba de noche reponiendo estantes en un supermercado. Tenía 19 años y nunca había recibido clases formales de música, pero aprendió a tocar el teclado viendo videos en línea. María se vio reflejada en él. Esas ansias, ese talento, esa lucha por liberarse, le dieron una beca completa para su programa. 3 años después, Carlos ganó un importante concurso de piano y fue admitido en una escuela de música de primer nivel. María grabó su primer álbum. Lo llamó La camarera y el piano. Era una colección de piezas que contaban su historia a través de la música. El álbum no fue un gran éxito comercial, pero encontró a su público, personas que habían luchado, personas que habían renunciado a sus sueños y los habían reencontrado, personas que entendían que el camino hacia donde uno quiere ir rara vez es recto. El álbum ganó varios premios por su innovadora mezcla de estilos musicales. 5 años después de esa noche, en la celebración de la fundación, María recibió un correo electrónico que la hizo llorar. Era de una joven japonesa que había escuchado la historia de María y su música. La mujer escribió sobre cómo había dejado de tocar el violín para trabajar en el negocio familiar después de que su padre enfermara. Había sido miserable durante años, pensando que tenía que elegir entre el deber y los sueños. Entonces escuchó la música de María y su historia. Me mostraste que tal vez no tengo que elegir. La mujer escribió, tal vez pueda encontrar la manera de hacer ambas cosas. Gracias por darme esperanza. María imprimió ese correo electrónico y lo colgó en su pared. Pensó que por eso tocaba música. No por fama ni dinero. Esas cosas eran bonitas. Tocaba para recordarle a la gente que la belleza era posible incluso en tiempos difíciles. Que diferentes cosas podían unirse en armonía. Que renunciar a tus sueños no tenía por qué ser para siempre. Que a veces un solo momento de valentía podía cambiarlo todo. En el 10º aniversario de aquella noche de octubre, cuando se sentó al piano en un restaurante, María organizó un concierto especial. Invitó a todos los que habían formado parte de su camino, su madre, ahora sana y fuerte, libre de cáncer desde hacía 8 años, Sophie y su familia, Denis, David el chalista, sus alumnos, el señor Tanaka y el señor Whitmore, cuya empresa empleaba a más de 10.000 personas y cuya fundación había ayudado a cientos de jóvenes artistas. El concierto se celebró en el Sterling Room, que había sido renovado,
pero aún conservaba el mismo piano en la esquina. María había alquilado todo el restaurante para esa noche. Tocó para este pequeño público de personas que tanto le importaban. Tocó Sakura Sakura una vez más. Lo hizo con todo el amor y la gratitud que sentía en su corazón. Al terminar, no se levantó de inmediato. Se sentó al piano con las manos en el regazo, mirando a su alrededor. Hace 10 años, yo me senté en este mismo piano. Dijo, era una camarera que había renunciado a sus sueños. Estaba agotada y desesperanzada, pero jugué de todos modos. Jugué porque tenía que hacerlo, porque algo dentro de mí se estaba rompiendo. No sabía que ese momento cambiaría mi vida. No sabía que cambiaría la vida de nadie. Simplemente jugué. Miró al señor Tanaka y al señor Whitmore. Ustedes dos estaban a punto de separarse. Ahora han construido algo increíble juntos. No solo una empresa, sino un modelo de cómo personas diferentes pueden trabajar juntas con respeto y creatividad. Miró a sus alumnos. Todos están aprendiendo que sus dificultades no los descalifican para ser artistas. Hacen que su arte sea más real, más significativo. Miró a su madre. Mamá, me enseñaste lo que es el verdadero sacrificio. Lo que es el verdadero amor. Todo lo que soy, lo soy gracias a ti. Finalmente, los miró a todos juntos. Este piano, esta habitación, este momento de hace 10 años. Me enseñó que nunca sabemos realmente qué momentos importarán. Cuál los pequeños actos de valentía tendrán un efecto dominó y cambiarán las cosas. Lo único que podemos hacer es demostrarte. Sé valiente, crea belleza cuando podamos, confía en que importa, aunque no veamos cómo. La sala quedó en silencio. Entonces su madre empezó a aplaudir. Sophie se unió a ella. Entonces todos aplaudieron. Pero era diferente del estruendoso aplauso de la celebración de la fundación. Este fue más suave, más íntimo. El aplauso de quienes la conocían de verdad, quienes habían recorrido parte de su camino con ella. Significó más que cualquier ovación de pie de desconocidos. Después del concierto, todos se quedaron a cenar. Comieron, hablaron y rieron. Se compartieron historias. Se revivieron recuerdos. María miró alrededor de la mesa a todas estas personas cuyas vidas se habían cruzado con la suya de maneras significativas.